Si usted es una constructora muy grande, por ejemplo, usted tiene todos los recursos para construir su proyecto, ¿sí? Pero generalmente eso es construcción de carreteras. O sea, cuando usted tiene retroexcavadora, no hay que, sí, maquinaria y equipos, generalmente es porque usted es una constructora de urbanizaciones, carreteras. Pero si usted es una constructora como la que nosotros conocemos arquitectónica, usted generalmente no tiene sino una oficinita y subcontrata casi todo, ¿no? Y ya la mezcla no se hace en el sitio, sino, ¿sí? Y usted lo que tiene es unos contactos con unas cuadrillas de obra, etcétera, 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 ¿sí? Ya no son parte de su organización, sino que solamente los contrata cada vez que le saca proyectos. Entonces, en este caso, generalmente nosotros los recursos de las actividades los vinculamos a proveedores, generalmente. Pero si no, lo que hay es una estimación ascendente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo aquí tengo cimentaciones, para realizar este paquete de trabajo, yo voy a tener retroexcavadora, cuadrilla, una cuadrilla, ¿sí? Voy a tener otra maquinaria de equipos, un director del proyecto, etcétera, 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 etcétera. A eso se denomina una estimación ascendente. Y entonces cuando yo tengo esta estimación ascendente, quiere decir que todos ellos, todos estos recursos, son los que yo necesito para realizar esa cimentación. Pero como estábamos hablando, difícilmente en la naturaleza de los proyectos que nosotros trabajamos, funcionamos así. Nosotros lo que hacemos es una subcontratación de ciertas cosas. O sea, lo que tenemos al interior de nuestra organización, generalmente son solamente los residentes y los encargados. Es decir, esas personas que están vinculadas a acta de constitución en los proyectos de construcción inmobiliaria, ¿sí? Entonces lo que nosotros realmente tenemos es proveedores. Y los proveedores, al final de cuentas, son parte de las adquisiciones, pero hacen parte de los recursos externos de la organización. Entonces usted tiene los recursos internos, que son los que usted dice que está en el acta de constitución. Y hay unos recursos externos a la organización, que son todos los que les dan los proveedores, es decir, los contratistas. De hecho, para pagarle a los contratistas, usted lo hace por facturas. Entonces esas facturas están vinculadas a los códigos de cada una de las actividades. O sea, si yo tengo, por decirles, una actividad que su denominación no es como está acá, obviamente, sino que la actividad 1.0.1. Entonces, el código de factura será 1 código COD, ¿sí? O CD 1.0 ta, 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 ta. Entonces, vinculo códigos con actividades. Y eso es muy importante porque así es como hago el seguimiento de la duración de las actividades. Controlo la duración de las actividades y controlo los costos. Y pago contrafacturas. ¿Sí me entienden eso, no? Hasta ahí vamos bien. Después de que yo tengo esto, entonces sigue la siguiente actividad a realizar, que es estimar la duración de las actividades. ¿Sí? Estimar la duración de las actividades. Entonces, para estimar la duración de las actividades, yo tengo en el ámbito de la gestión de proyectos, de construcción y gestión de proyectos en general, yo tengo a PERT. Y PERT es Program Evaluation Review Technique. Eso traduce PERT, ¿sí? Entonces en PERT, la estimación de la duración de la actividad, está dada por beta. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar acá,
para cada actividad, yo tengo una estimación optimista, más probable y pesimista. ¿Sí? Aquí no es la media, acuérdense, ¿se acuerdan que les expliqué que habían diferentes curvas? Que la curva normal es cuando usted tiene la media, que es igual al promedio, ¿sí? Y que les dije, pero acuérdense que en la naturaleza, de lo que pasa allá afuera, difícilmente, de los proyectos, difícilmente usted va a tener siempre la media, usted va a tener una cosa que se repite más en el tiempo, y por ahí hablamos de que uno que comía empanadas más que otros días, ¿sí se acuerda de eso? Entonces, aquí no estamos hablando de la media, sino de la más probable, o sea, que es lo que se repite más en el tiempo. Entonces, en beta, la fórmula de beta, ¿sí?, es igual a optimista más 4 veces la más probable más pesimista sobre 6, lo que hace es que en esa curva que puede ser, que es asimétrica, lo que hace es que los valores tienden a, esta forma de la curva tiende a expresar cuando las estimaciones están más hacia el grado del optimista o más hacia el rango del pesimista. ¿Sí? Y lo que hace es ponderar la estimación más cerca con respecto a los datos que usted le introdujo. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, si usted le dice, no, mire, lo más probable está más cercano a una estimación optimista, que es la menor, pues entonces esa curva va a estar más cerca, su estimación final estará más cerca a este límite inferior que a esto que sea lo más caro, que sería lo pesimista. ¿Sí? Entonces la estimación lo que hace, esa estimación, este punto es igual a optimista más 4 por la más probable más la pesimista sobre 6, lo que hace es vincularle un poquito más esto hacia el límite inferior que a ponérselo en la media. ¿Y por qué sobre 6? Es un valor estadístico. No tienes, o sea, 6 y 4 es igual a 10. 10 en términos estadísticos es igual al 100% de las probabilidades. ¿Sí? Pero del 100% de las probabilidades, lo que haces es ponderarlo hacia lo que ocurre con mayor frecuencia en la naturaleza. ¿Sí me explico? Si tú, por ejemplo, hablaras de una estimación normal, o sea, que yo tuviera simetría en los datos, ¿sí?, no harías esto, sino que este punto de acá, que es la media, sería igual al promedio. ¿Sí? Y el promedio es igual al número de datos, ¿sí?, a la sumatoria del número de datos sobre el número de datos, ¿sí o no? Eso es el promedio, ¿sí? Eso es el promedio. Entonces, cuando yo tengo esto no refleja la naturaleza de cómo se dan las cosas. Es decir, un pilotaje, por ejemplo, te puede costar en un caso optimista, 50.000 pesos. ¿Sí? En otro caso, pero cuando tú haces el pilotaje, por ejemplo, te puede costar 80.000 pesos. ¿Sí? O sea, las veces que tú lo has hecho, cada pilote te cuesta 80.000 pesos. ¿Sí? Lo que se da más en el tiempo. Pero en otra circunstancia, en la pesimista te puede costar 120.000 pesos. ¿Sí? Entonces ahí ya no tienes una distribución simétrica, sino que tienes una distribución asimétrica, o sea, está más cerca 80 de 50, ¿cierto? 30.000 pesos, que 80 a 140.000 pesos. Entonces tienes una distribución asimétrica de los datos. En cambio, si yo te digo, no, miras, la optimista cuesta 60, el más probable es 80 y el pesimista 100, pues entonces los datos son simétricos. Pero eso en el mundo nuestro es absolutamente difícil y muy imposible, porque como nosotros estamos vinculados a, por ejemplo, tasas de cambio,
Estamos vinculados a una serie de factores de influencia que hacen que los datos en general sean asimétricos. Lo que no es natural en la naturaleza de los proyectos a los que nosotros nos dedicamos es que los datos se den de manera simétrica. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces por eso siempre se aplica beta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les hablo de aquí, la desviación estándar cuando yo tengo el promedio que es igual. ¿Ustedes les enseñan eso? No, no sé. ¿No? Entonces aquí la raíz cuadrada, ¿sí?, de la sumatoria de los datos, donde los datos inician en 1, ¿cierto? Donde los datos inician en 1, ¿sí? Donde cada uno de los datos le resto el promedio de los datos sobre el número de datos menos 1. Esa es la desviación estándar, ¿sí?, cuando yo hago el promedio. Pero eso es cuando yo tengo cosas de una misma naturaleza. Por ejemplo, si yo midiera la estatura de todos nosotros, ¿sí?, de 13 personas, de 10 personas que estamos acá, al final de cuentas estamos hablando de personas, ¿sí? Pero yo no puedo hacer mediciones de la misma naturaleza cuando estoy hablando de construcción o de proyectos, porque en el proyecto hay actividades que son muy diferentes unas de otras. O sea, yo no puedo hacer eso porque, por ejemplo, el descapote no tiene nada que ver con el replanteo. El replanteo no tiene nada que ver con la fundación de pilotes. Los pilotes no tienen nada que ver, y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, son cosas que son de la naturaleza propia de cada actividad, por eso. Pero no estoy hablando de lo mismo, ¿sí? No estoy midiendo solo descapotes, estoy midiendo descapote, ¿cierto? Estoy midiendo otro tipo de cosas. Entonces, por eso yo no puedo llegar y decir, no, pues voy a sacar el promedio de cuánto deben gastar en los descapotes. Y además tampoco los descapotes siempre se demoran lo mismo. No tienen los mismos rendimientos. ¿Sí me explico? O la ejecución de las estructuras no siempre tiene los mismos rendimientos. Unas veces me demoro un poquito más, otras veces me demoro un poquito menos. Pero en promedio, el metro cuadrado de cimentaciones lo hago en un tiempo específico. ¿Sí? En un tiempo promedio. ¿Sí me explico? ¿Sí lo entiendes o no? Entonces, aquí la desviación estándar es una medida simétrica también. O sea, rango inferior, rango superior y la media. ¿Sí? Es una distribución simétrica. O sea, la desviación estándar, se denomina desviación estándar porque los datos, si yo tirara unos dados, como yo les explicaba un día, la mayor probabilidad, si yo tirara unos datos contra el tablero, la mayor probabilidad de ocurrencia es que se dé sobre estos dos rangos. Y con una menor probabilidad de ocurrencia que se dé en este espacio. ¿Sí me explico? Hay una probabilidad muy pequeña de que se dé en este espacio. Pero la mayoría de veces esos dados caerán aquí. ¿Sí? Lo mismo sucede con una distribución asimétrica. Entonces, en la distribución asimétrica, lo que yo hago es ponderar la medición hacia donde esté más cerca. Es decir, yo puedo tener eso y puedo tener otra curva que hace esto, ¿no? ¿Sí? O sea, puedo tener una curva que está más cerca de los datos hacia el rango inferior, al límite inferior, y puedo tener los datos más cerca al límite superior. ¿Sí? Cuando yo hablo de límite superior y límite inferior es cuando yo estoy hablando de este y este. O sea, ¿dónde están las puntas de mis mediciones? ¿Sí? Cuando yo hablo de desviación estándar,
estoy hablando de la distancia más normal, o sea, cuando yo hago la mayor cantidad de mediciones, la mayor probabilidad de ocurrencias está dentro de esa desviación estándar, tanto para un rango inferior como para un rango superior. Cuando ustedes los miden en contratación, cuando uno va a medir en un contrato, o sea, ustedes llegan y, bueno, van a medir los contratistas, saca una licitación para hacer la mampostería, ¿sí? Y entonces esas personas me dan una serie de precios, Entonces, por ejemplo, dentro de esa licitación, una persona caería por acá, ¿sí? Y otra persona caería por acá, y otra persona caería por aquí, y otra persona caería por aquí. ¿Quién se gana la licitación de esas 4 personas? Hay una mayor, claro, hay, sí, sí o no, que están más cerca de la media, ¿cierto? Y después van a entender por qué es mejor que esté un poquito más allá de la media y no un poquito más para acá. ¿Sí? Pero hay una, pero claro, los que entran en concursos son estos porque estos ni siquiera están dentro de la desviación estándar. Este me está cobrando más de lo normal, está fuera del rango superior. Y este me está cobrando muy poquito. Eso quiere decir que no tuve en cuenta algunas cosas elementales. ¿Sí me explico? Entonces por eso es importante entender eso. ¿Ven? No, pero es que ya van todos. O sea, sí, tu compañero también en las mismas. No, aprenda a comportar en un salón de clase, obvio. Y eso en el ámbito profesional, les digo, es importante. A mí me hacen, yo hago entrevistas muchas veces y a mí una persona me hace eso y yo descalificada completamente. O cuando siquiera uno entra y los ve ahí chateando y voy a hacer la entrevista y cuando entro, no, yo ya sé cuáles son los que no me sirven. No, pilas. Bueno, ¿entendieron eso? Es que después cuando están en esa vaina, porque están con la cabeza en otro lado, después dicen que no se les explique y es que la clase es muy difícil. Entonces, por favor, ¿sí? ¿Sí entendieron eso? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Completamente cierto? ¿Sí? Ok, entonces acá, como esta cosa es diferente a una medición normal, a la que se hace en el tiempo, por ejemplo, esta curva es la que ustedes utilizan cuando hacen mediciones de los cilindros. Porque ahí sí que estoy hablando de lo mismo, hormigón, resistencias del hormigón. Entonces, cuando yo hago mediciones de cilindros, yo hago mediciones por la curva de la normal, ¿sí? Porque estoy hablando de resistencias del hormigón. Al final de cuentas estoy hablando de una sola cosa, ¿sí? Y lo que mido cuando mido la resistencia es que esté dentro del rango superior y el rango inferior. O sea, desde que esté dentro de estos dos rangos, a mí ya me sirve. Lo que pasa es que cuando tiene fracturas antes de tiempo, eso quiere decir que todavía no tiene la resistencia, pero debe fracturarse de aquí para allá. O sea, si se me fractura antes, también es un problema. O sea, tiene que tener una fractura a los 8 días, tiene que tener una fractura a los 15 días y tiene que tener una fractura a los 28 días. ¿Sí entienden eso? ¿No? Entonces acá, claro, como yo no estoy hablando de esta curva, tengo que hacer otro tipo de desviación estándar que es dentro de PERT, ¿sí? Que está vinculada a PERT. Entonces esa desviación estándar es igual a la pesimista menos la optimista, todo esto sobre 6. ¿Sí? Esto está en la cátedra, ¿no? Esto está en la cátedra. Y con eso, y entonces acá me sale, con esto me sale acá la ponderación hacia el rango inferior, al límite inferior al límite superior, ¿sí o no? ¿Sí? Con eso me sale la ponderación al límite superior al límite inferior. Pero hay otra cosa que sucede, y es que acá, cuando yo hago esta medición,
también existirá una desviación estándar. Es decir, habrá una cosa dentro de estas mediciones que sea más normal que suceda si yo tengo esa ponderación. ¿Para aquí o para allá? ¿Sí me explico? ¿Sí? Habrá una ponderación, o sea, lo normal con esto que yo estoy diciendo es que cuando yo vaya y tire esos dados o cuando yo vaya y haga mediciones sobre la duración del proyecto, entonces yo tenga pues una ocurrencia de ese tiempo entre estos dos rangos. Eso es lo normal que ocurre. Eso es lo normal que ocurre. Si eso no ocurre es porque yo estoy estimando mal. ¿Sí? Si eso no ocurre es porque yo estoy estimando mal. O sea, los datos son simétricos. Por ejemplo, cuando uno les dice pilas, usted en el ejercicio no se puede poner a poner. Uno les dice, bueno, haga las estimaciones del tiempo. Entonces ponen 80, dicen 60, 80, 100. Una. Después ponen 10, 20, 30. Entonces todo es simétrico. Pues claro, ahí no le va a dar nada. O sea, porque usted está, ahí uno puede observar que usted está haciendo una distribución simétrica. Y esa distribución simétrica por demás quiere decir que esas estimaciones son falsas. Son atípicas. Nunca le va a caer dentro de estos rangos. Y usted además le está dando, en la medición de riesgo, usted le está dando el mismo riesgo a todos los datos. O sea, usted considera en ese caso que todos los datos son iguales. O sea, usted tiene riesgo, usted le está dando el mismo riesgo a hacer el descapote que a hincar los pilotes, por ejemplo. Que no hay nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Nada que ver, un descapote no está, limpió y ya, salió. ¿No? Pero un pilote sí puede tener problemas cuando usted llega y ¡pum! Encuentra un lecho de roca. Entonces, si encuentra un lecho de roca y se le fractura el pilote, ¿qué le toca hacer? Pues excavar, dinamitar y hacer otro tipo de cimentación. O sea, allá no puedo volver a hincar, ¿no? Ahí lo que le toca es hacer un pilote in situ, y eso tiene una serie de sobrecostos. O sea, tiene el sobrecosto de la excavación, tiene el sobrecosto de la dinamita y tiene el sobrecosto de ejecutar el pilote in situ. ¿Sí me explico? O sea, ahí pues eso evidentemente sería muy mal, ¿no? Sí me entendieron esa, ¿no? Para que no van a hacer los datos de sus proyectos de manera simétrica. Entonces, por eso, la desviación estándar en este caso, pues, es con esta fórmula. Y hay otra cosa. Entonces, cuando yo tengo mucha desviación estándar, cuando esto se vuelve muy grande, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo ¿se acuerda que hablamos de eso? Cuando yo tengo una desviación estándar muy alta, ¿qué quiere decir? Si yo le digo a usted, por ejemplo, una zapata, ¿sí? La ejecución de las zapatas puede demorarse, lo más probable son 100 días, lo optimista sería 50 días y lo pesimista sería 200 días. Imagínense cuántos días hace el pesimista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuánto le da la 150 menos 50 sobre 6 ahí en el computador rápido? $16.66. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir ese 16.66? Es el 16 días más, el que se hace más o menos de 16. Correcto. Y digamos que esa fuera una medición típica, ¿sí? Que esa fuera una medición típica, o sea, la normal. Pero si yo le digo 100, 80 y 200, ¿cuánto le da eso? 20, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya sabemos que puede demorarse tantos días más o tantos días menos, ¿verdad? Con respecto a beta, que todavía no lo hemos calculado, pero supongamos que tenemos beta. Pero
vamos y hacemos otro proyecto y entonces nos da 20. ¿Qué quiere decir eso con respecto a lo otro? O sea, si en un caso podía decir que era 16 y en el otro caso podía decir que son 20, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Que puede variar. No, pues claro, Que está menos equilibrado. no. ¿Eso qué quiere decir? Mayor riesgo, Claro, ¿por qué? porque hay más cantidad de... De tiempo, correcto, muy bien. Punto. Pero ¿qué? Si yo sé hacer muy bien algo, sé hacer muy bien algo, esa distancia debería ser mayor o menor. Si yo conozco, claro, ¿sí o no? Si yo sé hacer algo muchas veces, o sea, si lo hago muchas veces, esa distancia debería cada vez ser más pequeña, ¿sí o no? Pero si yo no tengo control y siempre varía tanto, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo conozco muy bien o que me falta todavía conocimiento? Que falta. Y cuando se dice falta, a eso se denomina incertidumbre. O sea, no tengo la capacidad de decirle a usted específicamente cuánto me voy a demorar realizando esas zapatas. ¿Sí me explico? Entonces, lo que a ustedes les mide un interventor cuando mira un plan de dirección de obra es cuánto usted le está dando a la desviación estándar. O sea, cuánto le está dando la desviación estándar. Porque si hay tareas que son elementales, ¿sí?, que son de la naturaleza de hacer proyectos, uno se da cuenta, este aquí no, este no sabe de eso, ¿cómo le van a dar 30 días? ¿Cómo me va a decir que 30 días para allí, para acá? O sea, un mes, no sabe, ¿sí entiende? Usted no sabe si hacerlas, ¿cómo así? O sea, las cimentaciones se le pueden demorar un mes más, un mes menos. Pues, supuestamente usted sabe de eso, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que les dice el interventor. Le dice, no, pues si no sabe hacer eso, subcontrátelo. ¿Sí me entiende? Ponga a alguien que sí sepa de esa vaina, porque eso no se puede dar un retraso, pues, o no se puede demorar tanto haciendo esa actividad, o sea, no puede, ¿sí? ¿En qué actividad uno podría tener, por ejemplo, en la naturaleza de los proyectos que ustedes están, con las fluctuaciones económicas que tenemos en Latinoamérica? ¿Cuál actividad podría tener una gran desviación estándar y podría ser normal que eso suceda? ¿Las ventas? Claro, ¿sí o no? En un ámbito de recesión económica hay un alto grado de incertidumbre sobre la posibilidad de vender o no un proyecto. Entonces, la primera vez, óigase bien, la primera vez que yo estoy haciendo medición de riesgo es cuando calculo la desviación estándar. Esa es la primera vez que yo estoy empezando a hacer estimaciones de riesgo. Y esto me va a ayudar después a calcular la varianza, que es la desviación estándar elevada al cuadrado, como está aquí, ¿sí? Entonces la varianza es una medida de dispersión de los valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los valores muy dispersos, si yo tengo los valores así, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo los valores así, muy dispersos, y las distancias entre esos valores pues son muy altas, ¿qué me quiere decir la varianza con respecto a esta dispersión de valores? ¿Qué le quiere decir la varianza? Mayor riesgo de tomarse más tiempo. Correcto, hay una mayor incertidumbre con respecto a los valores. Mayor incertidumbre. Pero ya no estoy hablando sobre cada valor, sino que estoy hablando de todos los valores de todo el proyecto. ¿Sí me entienden eso? Entonces, este valor es el que le va a permitir a usted determinar la desviación estándar del proyecto, la completa, la total. Pero primero vamos a hacer este pedacito del cuadro y después sí nos botamos con estimar la desviación estándar del proyecto. Entonces entiéndase bien que esta es la estimación de la duración y también del costo. O sea, estas mismas fórmulas se aplican para tiempo y para costo.
Son las mismas para tiempo y para costo. Entonces, aquí estimo la duración por todo el proyecto, por cada actividad, Aquí estimo la distancia que puede haber con respecto a lo más probable, ¿sí? Según beta, de cada actividad. Y aquí tengo automáticamente los rangos. Y la sumatoria, oígase bien, la sumatoria de la duración, oígase bien, la sumatoria de la duración de las actividades que hacen parte de la ruta crítica es igual a la estimación de la duración del proyecto. Solo de la ruta crítica. De la ruta crítica. ¿Cómo es eso? La sumatoria de la estimación de la duración de las actividades que hacen parte de la ruta crítica es igual a la estimación de la duración del proyecto. Solo de la ruta crítica. Ya lo va a entender. Ya lo va a entender. Ok. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? Solamente quédese con ese enunciado, pero tiene que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el costo no es así. En el costo usted suma los costos estimados de todas las actividades, porque usted cobra todo, las actividades que hacen parte de la ruta crítica y las que no. ¿Sí me explico? Pero las que no también duran algún tiempo, ¿no? Claro, es pero importante. ya vas a entender eso. Ahí hay una cosa que se llama holgura. Es decir, las actividades de la ruta crítica, si se retrasan, retrasan la finalización temprana del proyecto. En cambio, las actividades que no tienen holgura, es decir, se pueden demorar un poquito más, un poquito menos en su ejecución. ¿Sí entienden? O sea, en la ruta crítica no entran todas las actividades. solo No, las- ya lo vamos a hacer, ya lo van a entender. ¿Listo? ¿Entendido este paso? Seguro. Bueno, entonces, prendan el Excel. Voy a hacer el sistema de la práctica que es lo que cambia. En lo último que vimos, sí, de la sumatoria de Esta clase es clave. Los que no vinieron y que los compañeritos no vinieron, les toca hacer la tarea de explicarles lo que les acabo de explicar. Igual yo ¿Sí o no? yo estoy grabando. O sea, para Gracias. para todos. ¿Sí? Es en el Excel, ¿no? Sí, creo. Pero también ahorita. Acá tengo que ser. Entonces fíjense que ahí en ese cuadro que está en la página, ¿qué? 17. 17. Hay una definición de actividades sucesoras, predecesoras y está la estimación por cada una de las actividades. Lo que ustedes deben empezar a realizar desde ya es la definición de actividades, que es lo que les acabo de explicar. Descomponer las actividades de la ruta crítica, descomponer las actividades de los paquetes de trabajo, descomponerlos en actividades. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa, no? Tienen que coger los paquetes de trabajo y convertirlos en actividades. Acuérdense que cuando estamos hablando de paquetes de trabajo, estamos hablando de... Cimentación, todo esto. No, pues, De lo todo. de la Sí, ET. pero El desglose. en las Sí. dos actividades. Todo. ¿Sería como el diccionario? No. Tienen que coger y hacer una lista de actividades. O sea, cimentación, ¿qué implica en su proyecto la cimentación? Excavaciones, replanteos, ¿sí? Ahí les envié un archivo de un ejemplo específico. El de Excel. No, el de Excel Ah, es el ese. que vamos a hacer dentro de 8 días completico. Pero en el archivo PDF están, sí, en el de Excel también está
ahí están las actividades. Pero en el PDF está la estimación, está todo el ejercicio ya realizado, ¿sí? En los PDFs que les pasé. Y por favor, para dentro de 8 días, por favor escuchen bien, lean el acta de constitución, o sea, miren cómo es el taller. Ese es el taller que ustedes van a entregar al final del corte. Y ese, en la teoría y en la práctica, supuestamente vamos a hacerlo por lo menos al 70% lo hacemos aquí en clase. O sea, lo más jodido lo hacemos acá, pues. ¿Sí? Pero ustedes en sus casitos pues tienen que terminarlo. Pero lo más difícil lo hacemos acá. Entonces vamos a poner acá rápidamente estas actividades. Entonces aquí ponemos identificador y aquí ponemos las actividades. Dice que es desde el inicio a están haciendo ustedes, ¿no? También. Listo. Entonces dice que aquí están las predecesoras. ¿Sí? Solamente les dan predecesoras. No me has preguntado que si podría Perdón, ¿puedo grabar, grabar. hermano? Entonces acá están las duraciones, ¿sí o no? La optimista, la más probable y la pesimista. ¿Sí? Y acá aquí está la estimación por beta, ¿sí o no? Aquí está la desviación estándar, el rango inferior, el rango superior y la varianza. ¿Sí? ¿Listos? Entonces aquí dice que las predecesoras son inicio, de A la predecesora es inicio, de B la predecesora es inicio, de C la predecesora es A, de D la predecesora es A y B, de E la predecesora es C y D. Pero debe no sería A. No, tú sí. No importa. Ya ahorita lo hacemos. De F, de GF, de HG y del fin E y H. ¿Sí? Está bien, ¿no? Bueno. Entonces, vale, porque eso fue el que dictó la culpa es de él. Bueno, entonces acá. Duraciones. De A, 9, 15, 12 y 15, perdón. De B, 12, 15 y 18. De C, 7, 8, 9. Eso, tú, díganos. 7, 8, 9, ¿Sí? 3, 5, 7, Ajá. 18, 20, 22, 15, 22, 23, 15, 22, 23, 5, 7, 9 y 10, 12, 14. Creo que es 42. O 42, sí, no entiendo. ¿Cómo es? 10, 12 y 14. O 42. Ah, nos falta La última. ¿Cómo es? 10, 12, 14. Listo, entonces ya tenemos todas las actividades, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es
en beta igual a, abro paréntesis, optimista más, abro paréntesis, 4, 4 por 12, lo más probable, cierro paréntesis, más 15. 15. Todo esto sobre 6. ¿Sí? ¿Puedes poner la fórmula otra vez? Optimista más 4 veces La de la más probable más pesimista sobre 6. ¿Listos? Ahora, desviación estándar igual a, abro paréntesis, pesimista menos menos optimista, cierro paréntesis, todo esto sobre 6. Cada uno. No, es por la coma. ¿O no? No me quieres decir uno. ¿Sí? Ahora, rango inferior es igual a beta menos la desviación estándar. Rango inferior. Rango superior igual a beta más la desviación estándar. ¿Sí? Y la varianza es igual a desviación estándar elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se hace el elevador? En este teclado, ustedes saben cómo funciona al Shift, entonces Shift, Control, siempre será el signo que está en la tecla a la izquierda abajo. Shift siempre será el signo que está en la tecla arriba. Alt siempre será el signo que está abajo a la derecha. Shift derecho siempre será lo que está arriba a la derecha en la tecla. ¿Sí? Esos son cómo funcionan control y shift y alt y shift. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, para mí es alt y corchete. Ahí le sale el sombrerito en la tecla, ¿no? Que si no le sale eso es muy sencillo, o sea, pues elevado al cuadrado es igual a esto multiplicado por esto, ¿sí o no? Lo mismo. ¿Sí? Y ya está, lo mismo. ¿Sí? Es elevado al cuadrado. Entonces acá cogen todo esto y lo arrastran hasta abajo. Y entonces ahí le sale la desviación estándar de todos, la varianza, perdón, de todos los datos de todas las actividades. ¿Listos? ¿Me puede mostrar la fórmula de beta por si no me está dando un valor diferente? No de beta. Para ver la fórmula. Esta Sí. primera. Ah, qué pena. Estos días tienen que darle a Excel fuerte, porque y llegar puntualitos, por favor, porque están llegando muy tarde. Señora monitora, ojo, el lunes que viene vamos a empezar durito desde las 9 de la mañana, o sea, los espero 9 de la mañana aquí en punto. Prenden el computador y empezamos a hacer la modelación del taller de tiempo y costo. O sea, tiene que llegar temprano porque si no, ¿cómo era? ¿Cómo es que es? No. Y estos días, por favor, hagan este ejercicio en su casa. Los que no lo hicieron acá, practíquenlo. O sea, vuelve y háganlo. Y trate de hacerlo rápido. Con los Dentro de 8 días, por favor, si es posible, tráiganse un mouse. Porque con el mouse este de aquí, del mousepad, Yo no puedo trabajar con pues este más si tiene práctica, con el- bueno, hágalo. exacto. Como cada quien que mate las pulgas como mejor le parezca. Pero los que no son muy ágiles, es bueno que tengan el mouse porque con el mouse vamos más rápido. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer el diagrama de ruta crítica. Entonces acá voy a reducir un poquito de esto.
y me voy a quedar solamente con la estimación. Voy a ocultar todo esto porque en este momento solamente me interesa mucho la estimación por beta. ¿Sí? Voy a quedar solamente con esto. Entonces acá también voy a reducir un poquito de esto. ¿Cómo es que se oculta? Clic derecho, ocultar. Bueno, entonces acá voy a empezar con paso adelante y paso hacia atrás. No, hagámoslo ahí. Entonces, el nodo de actividades, a esto se le denomina, lo que voy a poner acá, el nodo de actividades es un cuadradito de 9 cuadros. Es un cuadrado de 9 cuadros. Todo debe ir vinculado. Todo debe ir vinculado. O sea, aquí no se meten, los únicos datos de entrada serán la duración y la identificación. Este cuadrado acá no se utiliza. Entonces, en el nodo de actividades, siempre en el centro irá la identificación de cada actividad. ¿Sí? O sea, ya hicieron esto, ¿no? Aquí abajo, obviamente, cuando yo hable de una actividad cuya duración sea igual a 0, siempre estoy hablando de un hito. Eso quiere decir que sucede algo en el proyecto importante que marca un momento fundamental en el proyecto. Es decir, cuando por ejemplo yo acabé el plan de dirección, ¿sí? entrega del plan de dirección, eso es un hito, es un momento específico. O más bien el hito es plan de dirección aprobado. Si eso no tiene duración, listo, quedó aprobado, ¡pam! Eso quiere decir que usted puede seguir para adelante. Por eso aquí el inicio y el final son los hitos de este proyecto, ¿sí? Cuya duración es igual a 0. O sea, acá esto es igual a 0, ¿sí o no? De una vez hago la programación de las cosas. Entonces, a este nodito de acá, de arriba, bueno, entonces acá a la parte de arriba se le denomina Early Start. ¿Sí? A este cuadrante se le denomina Early Start. A este cuadrante de acá abajo se le denomina Late Finish. ¿Late? Late Finish. A este cuadrante de arriba se le denomina Early Finish. Y a este cuadrante de abajo se le denomina Late Finish. ¿Yes? ¿Listos? Entonces, Early Start siempre es igual, ¿sí? Early Start, vamos a ponerlo aquí arriba. Early Start siempre será igual a Early start, late Start o finish. Early Start, Late Finish. Entonces acá vamos a- Y el otro es early finish. Last Y el último late es finish. late finish. Entonces, Early Start Entonces siempre será igual al Early Finish de sus predecesores. ¿Sí? ¿Sí? no, loco.
Early start. Start. Es que se quedó con Ya me el lo cambió. siempre será igual a. Early start siempre será igual Entonces arriba también quedó a mal. early finish de sus predecesores. No, aquí está bien. Pero arriba quedó LF y sería early. Ah, no, aquí es Es. late start. ¿Sí? Early start siempre será igual al early finish de sus predecesores. O también será igual al max de sus predecesores. Es decir, al máximo número de sus, a su máximo ¿qué? A su máximo early finish de las predecesoras. ¿Sí? ¿Tolis? Entonces acá, pues no tengo ninguna predecesora, por lo tanto, solo en este nodo, el early start es igual a 0. ¿Sí? Ahora, a esto se le denomina paso hacia adelante. Paso hacia adelante. Entonces, early finish es igual a early start más la duración. O sea, así. Early finish es igual a early start más la duración. Paso hacia adelante. ¿Sí? ¿Y la duración cuál es? ¿Qué tiene? Y la duración es lo que tenemos acá que todavía no lo hemos vinculado. Pero en este nodo, pues es igual a 0 porque es un hito. A 0. Sí, porque acuérdense que un hito es una actividad cuya duración es igual a 0. ¿Yes? ¿Listos? Ok. ¿Puedes esperar a poner la fórmula de esa? ¿Cómo se llama? Listo, gracias. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Early finish es igual a early start más la duración. ¿Listos? A eso se denomina paso hacia adelante. Ahora, paso hacia atrás. Late start. Late start es igual a late finish menos la duración. Entonces esto se le denomina paso hacia adelante, paso hacia atrás. ¿Sí? ¿Listos? Ahora, nos falta late finish. El late finish es igual al late start de sus sucesores. ¿Sí? O es igual al min, al número mínimo también de sus sucesores. ¿Sí? Late finish es igual al late start de su sucesora, o si tiene varias sucesoras es igual al min de sus sucesoras. ¿Eso qué quiere decir? Que una actividad puede tener varias predecesoras o puede tener varias sucesoras. ¿Yes? ¿Listos? Entonces acá late start es igual simplemente a late finish menos Duración. la duración. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedes poner otra vez? ¿Listos? ¿Está listo? Bueno, entonces fíjense, ya con este cuadrito ya tenemos los nodos programaditos. ¿Sí? Con este cuadrito ya tenemos los nodos programados. Entonces acá dice que A tiene como predecesora al inicio.
¿Sí o no? Entonces aquí vamos a poner control copy y me la llevo por acá. Y esta es la actividad A, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí le pongo una flechita. Le pongo una flechita de aquí para allá. ¿Sí? Y la duración, pues ya la tenemos, ¿cierto? Que es igual Ah, a lo que nos dio acá. Y no introduzcan ningún dato. Todo es igual a, o sea, todo es programadito, ¿no? Espera, ¿dónde metiste eso? en la duración. Acá, duración. Obviamente ahí en el late start nos dice que es igual a menos 12, porque pues no tenemos todas las sucesoras. ¿Sí? Bueno. Y entonces acá tenemos una predecesora, por lo tanto, early start será igual al early finish de su predecesora, que es igual a inicio. ¿Sí? También tenemos como sucesora a D de inicio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a D y su duración 15. es 15. ¿Sí? Y aquí tenemos solamente una predecesora que es igual al inicio. ¿Sí? Ahora, vamos para la C. Solamente esa. C tiene como predecesora Ah, a entonces, igual aquí. 8. Ajá. ¿Sí, Se no? le cambia arriba a 12. Y acá tenemos una predecesora que es A. Y esto es igual a 2. Perdón, profe. ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Cuál? Ese último. ¿Pero qué quieres que te repita? O sea, aquí O sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, ese C. C lo coges de acá, ¿no? Igual a lo que tienes en este cuadro. ¿Sí? El otro le pongo la duración en el Que es igual a 8. ¿Sí o no? Igual a F. Para mí es F6. Sí. Ok. Y entonces aquí, como tú ya programaste todo, es igual, aquí la predecesora de C es A. Por lo tanto, ¿cierto? Es igual a al early finish de su predecesora. El late finish ya aparecería de la C, ¿no? O sea, el late No. finish de la A ya aparece el de la C. El early finish ya está. Pero el late finish de la No. A no está. Vamos solamente para adelante. Siempre hay que ir organizando. Solamente vamos para adelante. Ahorita cuando tiramos para atrás, entonces ahí sí programamos lo para atrás. Entonces acá vamos con la D, ¿no? D con una duración de ¿qué? 5. Ahí la flecha también vendría de la E. Correcto. Entonces tenemos que D tiene como predecesoras A y A B. Ahí. a A y a B, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí sería igual el early start, sería igual al max, ¿sí? Entre 12 y el 15. early finish de A y el early finish de B. ¿Sí? ¿Sabes? Ahora vamos para la D. ¿La qué? Perdón, la E. Entonces, cuando hay dos predecesores, ¿sí? Perdóname. Cuando hay dos predecesores se hace el máximo. El máximo de sus predecesores. Y varios, puedes tener 50. Entonces aquí vamos con la E. Entonces E tiene como predecesoras a D y a C, ¿no?
duración 20. en E es 20. ¿Sí? Y sus predecesoras son igual a max la C la C, punto y coma, y la D. Con control L automáticamente ya les coge eso, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos, Solo le cambiamos la duración y ya. claro, Sí, a mí me... Ya con eso quedó. La duración y el Y el... early start. Pero ese ya lo coge solo porque está formulado. No, tienes que con el nombre. bueno, entonces vamos con la Coge el máximo de C y D. F. Sí, de los otros, ¿sabes? De 6D. Entonces la F tiene como predecesora a D, ¿sí o no? Y su duración es igual a 20. 21. Y aquí su predecesora es D. ¿Sí? Ahora, vamos para la H. Ah, perdón, para la G. Entonces, G tiene como predecesora a F, ¿sí o no? Sí. La duración es de 7. Y la duración es de 7. ¿Sí? Ahora, H. ¿Qué pasó? ¿En dónde van? La 43. ¿A dónde? ¿A dónde? El DF es El de F tienes. F tiene como predecesora únicamente a D. O sea que aquí te tiene que dar Video dura una hora hasta ahora. el early start ¿Quieres de F es igual al early finish de D. Porque para enviar eso